Seguimos en la sala 1 de Macaronite y lo hacemos con nuestro próximo ponente. Él viene del grupo de investigación Derecho de la Integración, se llama Lucas Andrés Pérez Martín y nos trae la presentación ¿Dónde vive quien no vive en ningún sitio? ¿Cómo te afecta la investigación en Derecho Europeo? Saludamos ya a Lucas Andrés Pérez Martín. Buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en el día de hoy en Macaronite. En primer lugar, por supuesto, enhorabuena, felicidades a la organización por haber plasmado en la práctica esta voluntad de los investigadores de las universidades que participan en la misma de formar parte de este proyecto de divulgación científica que tan importante es para todos, y gracias por permitirnos aportar nuestro granito de arena al mismo. Cuando Macaronite se plantea y empieza, yo que he vivido varias de las experiencias anteriores, pero como público, pienso que puede ser interesante volver a vivirlo, pero como ponente. ¿Por qué? Porque si bien las ciencias sociales han estado presentes en Macaronite, es verdad, cuando uno piensa en la investigación, siempre suele pensar en la investigación aplicada, en la posibilidad de la investigación de los científicos, como acabamos de ver en este vídeo, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, ¿no?, de los implantes cocleares, o en otros ámbitos vinculados a la ciencia. Y por lo tanto, les propongo una reflexión sobre cómo las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, pueden ayudar a nuestra vida en un tema que yo he trabajado, y es aquello de la residencia habitual en el derecho europeo y cómo se concreta. Buscamos plantearlo desde la perspectiva de tenemos un problema social, un problema jurídico, hay distintas soluciones y cómo aplicamos el método científico en la ciencia jurídica, un método analítico y sintético que busca deducir cuáles pueden ser las mejores soluciones o reflexiones para aportar a ese desarrollo legal, jurisprudencial o social simplemente, cómo lo investigamos y al final cómo lo podemos aplicar a los casos prácticos. Y lo vamos a hacer, o por lo menos me propongo hacerlo, en el ámbito de uno de los temas que yo he investigado. Antes de eso, creo que tenemos que explicar qué es el ámbito científico, la materia sobre la que yo investigo, que es el derecho internacional privado. Es aquella ciencia, como ven ahí en la presentación, que analiza, que regula las situaciones privadas en las que existe un elemento de internacionalidad. Es decir, las relaciones entre las personas, las empresas, en las que hay ese elemento de internacionalidad. Ejemplo práctico aquí. Una española y un alemán que vienen a vivir a Canarias. Se casan, tienen hijos, pueden fallecer alguno de ellos, y tenemos que saber qué ocurre con las situaciones jurídicas en las que viven. Imagínense que se divorcian y el alemán vuelve a Alemania o se traslada a Francia y llega a la española y les pregunta, oye, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo me divorcio? ¿Cómo no me divorcio? Lo queremos hacer de mutuo acuerdo, pero podemos ir a cualquier sitio, podemos ir a cualquier país, tenemos que hacer en España, puede ser en Francia, en Alemania, ¿de acuerdo? Eso es lo que analiza más o menos el derecho internacional privado, dicho brevemente, y tanto la competencia judicial como la ley con la que se regula ese divorcio. ¿Con qué ley se regula? ¿Con la ley del alemán? ¿Con la ley de la española? ¿Con la ley de Francia en la que vive el alemán? Y esas dudas al final son dudas prácticas que son muy importantes. Se regula en el derecho interno de los estados, vamos a hablar lo imprescindible desde el punto de vista jurídico. La Unión Europea ha sido muy importante en la unificación del derecho para poder regular todas las situaciones en las que los ciudadanos viven en la Unión Europea, no en las que son ciudadanos nacionales de países de la Unión Europea. Es decir, ese derecho europeo también se aplica a un ruso que reside aquí, España también lo aplica, y al final las normas internacionales se han unificado. Hay distintos criterios que podemos decir: la nacionalidad, la residencia de los dos mientras estaban viviendo, la residencia de los dos por separado, ¿de acuerdo? Y ahora, hoy en día, en el derecho europeo y también en el derecho español, el criterio que más se ha plasmado en la práctica es el de la residencia habitual. Y por lo tanto hay que analizar qué es eso de la residencia habitual, porque puede haber situaciones problemáticas o no. Ahora en 5 minutos les voy a pedir, si pueden, que participen un poco en la sesión y piensen las situaciones en las que les voy a plantear y después propongan qué opinan ustedes que podría aplicarse para conocer la residencia habitual de las personas, porque la residencia habitual en el fondo es lo que está más cercano a sus intereses en el día a día. Imaginemos, sobre una persona, un estudiante de Erasmus, que puede estar 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años estudiando allí, o en cualquier lugar. ¿Dónde vive? ¿De dónde es? Un estudiante de la Universidad de
Las Palmas, de La Laguna, de Azores, de Madeira, de Cabo Verde, esas 4 universidades que han participado, Las Palmas, La Laguna, Azores o Madeira, en la plasmación, en la idea futura de un proyecto precioso como es Campus RUC. Una ciudadana alemana que vive en Canarias 6 meses, los de invierno, que aquí se está más calentito, y en Berlín se va los otros 6 meses para estar con su familia. Un funcionario canario que está en Bruselas. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? ¿En Bruselas? ¿En Canarias? ¿En Alemania? ¿En Canarias? ¿Dónde podemos plasmarlo? Miren, en cuanto al menor, un padre que se vuelve a su país sin la madre, porque la madre tiene que trabajar aquí, el alemán que tiene un hijo se vuelve a Alemania porque quiere hacer un curso, y de repente se queda en contra de la decisión de la madre. ¿Dónde vive el hijo? ¿Dónde vive la madre? ¿Dónde vive el padre? ¿Dónde hay un domicilio común de la familia? Una madre que se desplaza a su país de origen para dar a luz, esto lo ha resuelto ya también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se queda allí y no vuelve. ¿Dónde vive ese niño? ¿Vive de donde estaban? O sea, era un alemán, un español y una alemana, pues la alemana se va a Alemania a dar a luz y se queda allí. ¿Dónde vive el niño? ¿En España? ¿En Alemania? O en cuanto a las parejas, ¿cómo lo regulamos? Ella es funcionaria del Gobierno de Canarias en Bruselas y él es profesor de la Universidad de Las Palmas. ¿Dónde vive esa pareja? Ambos se han desplazado a la península, pero solamente van entre semanas. Y uno va de lunes a miércoles y el otro de martes a viernes. Y después vuelven a Canarias. ¿Dónde viven? O han tenido permanencias sucedidas en varios sitios. O, por ejemplo, alguien que vive en Noruega y en Canarias y fallece en Canarias 3 meses después, ¿dónde vive? O alguien que se ha sido desplazado. A ver, 2 minutos para no tardar demasiado. ¿Dónde vive el estudiante Erasmus? ¿En Canarias o en el lugar donde está haciendo Erasmus? Si Isabel me puede decir, cualquiera de estos casos, ¿dónde vive la ciudadana alemana jubilada que está 6 meses en Berlín y 6 meses en Canarias? ¿En Canarias o en Berlín? ¿O el funcionario canario en Bruselas? El niño que vuelve, la mujer que vuelve, cualquiera de los casos que quieran explicar, por ejemplo, de esta presentación, para no tardar mucho, esperamos un minutito. ¿Y dónde opinan ustedes que viven algunos de ellos? Quizás la pregunta también sería interesante. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que aplican? Eso es lo que vamos a analizar nosotros desde la perspectiva del derecho internacional privado. Vamos a buscar si hay un objeto de conocimiento, si hay un objeto de análisis y de estudio, y después cómo podemos aplicar el método científico, que no puede ser el empírico, aunque aquí hay mucha realidad, pero no puede ser el empírico de probar, de hacer ensayos de laboratorio, pero vamos a analizar cómo se resuelven todos esos casos desde la perspectiva del método jurídico, ¿no? Y eso es lo que me gustaría reflexionar con ustedes y ponerlo en común. ¿Alguien ha propuesto alguna residencia para alguno de estos ciudadanos? Al final daremos las soluciones. Vamos a ver si alguien en los comentarios se va animando a... Yo la verdad que no tengo ni idea, así que me viene genial. ¿Sabes dónde vive la ciudadana alemana que está medio 6 meses allí, 6 meses aquí? Pues supongo que tendrá que 6 meses en Canarias, 6 meses en Alemania. Bueno, entonces tiene 2 residencias a la vez. Tiene 2 residencias a la vez, ¿no? Muy bueno, muy bueno. No, vamos a ver. No, hay que buscar uno de los lugares. Y además no puede depender de dónde le pase algo, ¿no? Imagínense que fallece, por ejemplo. Adriel dice, por ejemplo, Erasmus viviría en su país de origen, pero actualmente reside en el lugar donde realiza el Erasmus. Alberto, muy bien, va muy bien encaminado. El otro, Alberto dice, en el de residencia, y Gonzalo en el país de residencia de la persona. De residencia me imagino que se refieren al país en el que vive, no en el que está haciendo Erasmus, ¿no? ¿Vale? Porque los dos están residiendo en ese momento, ¿no? Pero hay uno en el que vivía anteriormente. Van muy bien encaminados. Pero todas estas situaciones conflictivas hay que concretarlas, ¿vale? Veremos después la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se pronuncia cuando un tribunal no tiene claro dónde está la competencia o la ley aplicable. Por ejemplo, algunos de los últimos comentarios de jurisprudencia que he hecho yo en alguna revista jurídica era un procedimiento de una familia que venía de Suiza a España, estaba aquí, se asentaba, pero el marido quería volver a Suiza y en la primera instancia se estableció que, a pesar de que estaban asentados aquí, de que habían llevado a cabo varias actividades que podían reflejar que su residencia podía estar aquí, en primera instancia, en mi opinión, mi modesta opinión, creo que equivocadamente, se pensó que como venían de Suiza y había una idea de que era posible que volviesen en el futuro, a pesar de que ya estuviesen asentados, en ese caso era en Barcelona, la jueza de primera instancia estableció la competencia en Suiza. Se recurrió y la audiencia provincial estableció la competencia en Barcelona. Y esto también pasa en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que el procedimiento todavía no ha iniciado porque estamos preguntándonos dónde está la competencia. Y ha tardado 2 años y medio en iniciarse y ese niño ya tiene X edad, ya hay muchas situaciones que están consolidadas, ya no han podido resolver y concretar estos aspectos son fundamentales, creo yo, para darle seguridad jurídica a las personas que puedan resolver sus situaciones conflictivas, que lo sepan tanto ellas como sus letrados, como los tribunales y que en ese momento podamos ayudar a la gente desde la ciencia jurídica, ¿no? Bueno, estos son otros casos y no nos vamos a parar en él. ¿Cómo aplicamos el método jurídico? En el sistema hay muchos estudios sobre qué métodos científicos se pueden aplicar en el ámbito del derecho, desde algunos puntos de vista y otros, pero los más asentados o los más pacíficos, más o menos reconocidos, habla de que aplicamos el método sistemático jurídico, ¿no? Analizar los distintos aspectos de un determinado problema, que cada problema puede tener aspectos diferentes, sintetizarlos en los elementos esenciales y después interrelacionarlos, ¿no? Para al final proponer una solución. ¿Y qué hacemos nosotros? Ordenar todos esos conocimientos. Primero, analizamos la legislación. El jurista está sometido a la ley. Tiene que analizar qué dice la ley, si es absolutamente claro de su contenido material y de su redacción textual, cuál es el contenido de la ley, ahí ya no hay más debate. Debemos aplicarla. Pero la ley, como necesariamente tiene que ser una ley general para aplicar a casos particulares, la ley no siempre nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, analizamos la regulación, qué la motivó, cómo surgió, cómo fue su desarrollo legislativo y, por lo tanto, cómo acaba en su redacción. Analizamos también cómo se resuelven los problemas prácticos. Ahí sí tenemos un poco de empirismo, ¿no? En cuanto a hay problemas de ciudadanos que se plantean ante los tribunales tienen que resolverlos, a ver cómo los han resuelto y por qué. Y aquí veremos, por ejemplo, algunas de las sentencias, en este caso, como estamos hablando de derecho europeo, veremos algunas de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las citaremos evidentemente muy por encima, ¿no? En cuanto al contenido jurídico de la materia, simplemente lo utilizaremos como instrumento para explicar cómo lo vamos analizando e investigando. Debemos analizar la doctrina, el fundamento de las opiniones científicas que nos hablen de los distintos conceptos que estamos analizando. Un concepto, evidentemente, es residencia habitual. ¿Qué tipo de concepto es? Hay un concepto en derecho internacional privado que habla del concepto autónomo de derecho europeo o no. ¿Cómo se regula con otros conceptos? Este es un concepto fáctico, de hecho, evidentemente, y tenemos que analizar cuáles son las opiniones de los autores para ello. Y veremos, por ejemplo, que no todas coinciden, incluso en cuanto a las líneas de investigación que al menos modestamente yo he iniciado. Y aplicamos los distintos métodos de interpretación de tanto la regulación como la jurisprudencia como la doctrina, la teológica, que es muy importante, es decir, la finalidad que tiene, la sistemática, y al final lo que hacemos es integrar y sistematizar todo ese conocimiento que hemos debido analizar. Y entonces, hay un problema. ¿Tenemos una hipótesis que analizar? Pues en esta situación tenemos un criterio que aplicar, la residencia habitual, y es un criterio bastante admitido. También se aplica a veces la nacionalidad, pero bastante admitido como el criterio más o menos principal que hoy en día aplican que hoy en día ha establecido el legislador, tanto europeo como después el nacional, que ha regulado bastante parecido al mismo. ¿Es difícil de determinar? Yo pongo ahí sí o no. Claro, hay momentos en los que es muy claro determinar. A lo mejor la residencia de todos nosotros es muy clara. Yo resido en Las Palmas de Gran Canaria. Eso es muy evidente. Pero en todos estos casos que hemos dicho de movimientos últimos, de familias que no viven en el mismo sitio, en esas situaciones complejas no está definido. ¿Procede concretarlo? Vale, pues vamos a intentar concretarlo. Tenemos una línea de investigación. ¿No procede concretarlo? Bueno, pues a lo mejor también tenemos una línea de investigación en la que defendamos que no procede concretarlo. Y les tengo que decir desde ahora que muchos de mis colegas con los que yo he hablado, con los que trabajo y con los que tengo proyectos en común y una amistad maravillosa y que participamos en muchas actividades conjuntas, piensan muy distinto a mí. Y esa es la base del método científico. Ellos opinan que no. Yo opino que sería interesante concretarlo, porque así daríamos más seguridad jurídica a las personas. Y me he propuesto a analizar por qué y después a analizar cómo lo concretaríamos. Y hay otros compañeros míos que me dicen, no debemos concretarlo. ¿Por qué lo vamos a concretar? Vamos a dejarlo así, como un criterio fáctico que analicen los tribunales uno a uno. Bueno, ahí está lo bonito de la ciencia, ¿no? Con lo cual, llegamos al paso tercero. Primero, el método. Segundo, la hipótesis. Tercero, desarrollamos el método y analizamos todos los aspectos que debemos analizar. Entre otras, mucha legislación. He citado estos dos porque son dos de los últimos reglamentos europeos que se han
aprobado, estarían al revés. El de sucesiones fue anterior a los reglamentos económicos de familia, pero en ambos se ha hablado que tanto en la competencia judicial, es decir, dónde iniciamos el procedimiento, como en la ley aplicable a ese procedimiento, el derecho aplicable, es decir, con qué regulación lo resolvemos, han optado por la residencia habitual. Porque puede ocurrir que nos digan que debemos iniciar un procedimiento en España, imaginemos una sucesión de un alemán fallecido en España, pero que hace un año, después de la entrada en vigor del Reglamento Europeo, que entró en vigor en 2015, hace un año hizo un testamento aplicando el derecho alemán. Y todos los herederos están aquí y no tienen interés en hacerlo allí, porque habría posibilidad que si los herederos se ponen de acuerdo puedan ir a Alemania. Pero bueno, lo establece el reglamento así. Pero el primer criterio es la residencia habitual del causante. Y el causante murió en España. Bueno, pues en ese caso, el juez español tendrá que resolver la herencia de esa persona alemana aplicando el derecho alemán. Ya estamos en otro problema de cómo aplicamos el derecho alemán y cómo lo probamos que no afecta, que también es un tema maravilloso y precioso del derecho internacional privado, que a mí me gusta muchísimo, pero que no es el objeto de nuestro desarrollo hoy. Bueno, pues los reglamentos económicos de familia que regulan los reglamentos económicos tanto en los matrimonios como en las parejas registradas establecen que los criterios principales sin acuerdo de los cónyuges y no vinculados ni a fallecimiento ni a divorcio es la residencia habitual de ambos. O la residencia habitual que tuvieron si todavía uno vive allí. Vean que ya empezamos a acreditar formas en establecerlo. O la residencia habitual del demandado, o si no se aplica ninguno de ellos, de esos cuatro, porque son en cascada, se aplican uno primero, otro después y el otro después si no tenemos la nacionalidad común. Bueno, como vemos, la residencia habitual es muy importante. ¿Y dónde vive la ciudadana alemana que antes me comentaba Isabel, que está 6 meses en Alemania y 6 meses aquí y que ya está retirada y que, bueno, tiene su vida hecha de esa manera? Pues seguimos estudiando la legislación y vemos que, por ejemplo, solamente un reglamento, el de sucesiones, en sus considerandos, lo que sería su exposición de motivos en la normativa española, ha establecido algunos criterios para poder establecer la residencia habitual. Las condiciones y motivos de esa residencia, la duración y la regularidad, cuándo se modificó la residencia, el vínculo estrecho o estable. Bueno, eso es lo que nos dice la legislación. ¿Qué nos dice la jurisprudencia? Estos han sido los 8 casos en los que se ha resuelto hasta ahora, desde el 94 hasta el 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la residencia habitual. Bueno, pues lo normal es estudiarlo. Y vamos estudiando qué pasa con cada caso. El primero, Madalena, es el caso de un funcionario español. El segundo, civil. El segundo, Kolowski, es un caso penal entre Alemania y Polonia. El tercero, el finlandés, es un caso de una madre que se traslada de Suecia a Finlandia, de Finlandia a Suecia, perdón, cuando van a iniciar un procedimiento de declaración de los menores en desamparo. El caso Mercredí es el de una mujer con una niña en edad de amamantarla, que se va del Reino Unido a Francia y además se va a la Reunión, con lo que eso significa con la distancia del Reino Unido. Irlanda y Francia también, una pareja que se había divorciado, que estaban en Francia y uno de ellos se va a Irlanda. Italia y Grecia es la familia en la que la madre es griega, están los dos, un italiano y una griega viviendo en Italia, y la madre se va a Grecia a dar a luz. Y en ese momento ya no vuelve. Y en todos esos casos, bueno, Polonia y Bélgica también, 2 funcionarios, y Bangladesh y Reino Unido, esa es muy curiosa, una mujer que estaba en Bangladesh y el marido en el Reino Unido, y plantea el procedimiento entre los tribunales del Reino Unido, y el Reino Unido le pregunta al Tribunal de Justicia. En todos esos casos, como vemos, y en los casos de los niños son muy delicados, hay dudas sobre dónde está la residencia habitual, y lo que ha hecho el Tribunal de Justicia es, poco a poco ha ido creando, ¿vale?, un criterio jurisprudencial, solo jurisprudencial, pero muy interesante para nosotros. Con lo cual ya vemos que hace falta un criterio, quizás, ¿no? Bueno, esa es mi posición. Y habla que la residencia habitual es el centro habitual de vida e intereses, un criterio de proximidad y de estancia física, si no hay estancia física no. Hay que conocer qué ocurría en el momento en el que inició el conflicto. No se deben valorar situaciones ilícitas, eso es muy interesante. En una de las sentencias lo explica bien. En algunas sentencias explica cuándo sí y cuándo no. Y si hubiese vulneración de los derechos fundamentales, nos dice que eso está en otro ámbito de análisis. Y al final miramos la doctrina también. ¿La doctrina qué opina? No hay definición legal y solamente criterios jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque así lo ha buscado el legislador claramente. Hay posiciones. Hoy en día creo que puedo decir que la mayoritaria es que no se debe definir. Hay otra que establece que se podría intentar definir y hay otros que establecemos
y creo que hoy en día puedo decir que somos minoría en el ámbito general, que es necesaria una definición. Más o menos esa sería la situación. Y unos dicen que hay unas fortalezas para esa definición, otros dicen que hay debilidades y que va a provocar inseguridad jurídica. Y ahora nosotros analizamos y sintetizamos. Analizamos las críticas. ¿Qué críticas establecen para crear esa definición? Bueno, pues esto tiene más detalles, evidentemente. No puede ser porque es una naturaleza fáctica, no permite, si hay una definición, al jugador jugar, no resuelve casos conflictivos. Bueno, hay otros que dicen que hablan de la fortaleza. La definición no rompe la naturaleza fáctica, da a las partes de los criterios la posibilidad de seguridad jurídica, evita que uno busque la competencia por algún sitio o por otro. Bueno, y al final uno hace una propuesta. Puede ser una propuesta de mantenernos como estamos sin definir, pero hacer otra cosa. Y por lo menos este que les habla ha hecho una propuesta de analizar la situación y proponer una definición que no sea una única definición cerrada, que por supuesto, en mi opinión, no debe ser una definición temporal. Es decir, alguien no vive en un sitio porque esté un mes, vive porque ese sea el lugar permanente de su centro de intereses y puede ser el lugar permanente de su centro de intereses porque lo va a organizar así de toda su vida y ya lo puede ser el primer mes, o yo puedo estar 6 meses en un sitio y como en el estudiante Erasmus no tener residencia habitual donde estoy de Erasmus para volver después a Canarias, como nos comentaron Alberto y otro compañero que estaba escuchando. Así que la naturaleza jurídica, analizamos la naturaleza jurídica, analizamos las dimensiones que tiene y los aspectos y los criterios. Y lo que hemos propuesto es una definición extensa, ¿vale?, que podría ir en la exposición de motivos, una decisión concreta, que sería la única que podríamos leer, que iría en el texto de una norma futura. La residencia habitual será el lugar en el que, atendiendo al criterio de proximidad, ya estamos concretando, y permaneciendo en el Estado con alguna estabilidad, una persona está integrada en él. Del concepto de integración, que no es el mismo que utilizamos para el derecho de extranjería, para la nacionalidad, sino integración social general, ¿de acuerdo? Ya que mantienen lazos personales o profesionales con dicho Estado o vivienda habitual o un patrimonio, ¿no? Por lo tanto, en el caso de la señora alemana, habría que ver en qué lugar de los dos en los que está al mismo tiempo tiene más lazos. Si aquí lo único que tiene es un apartamento de vacaciones, por ejemplo, que alquila los 6 meses, pero todas sus propiedades las tiene allí, su familia las tiene allí en Alemania y todos sus lazos los tiene allí, pues vivirá en Alemania. Isabel. Y si a lo mejor ha vendido todas sus propiedades en Alemania o solamente tiene alguna cosa, tiene todas sus propiedades aquí, ha comprado casa en propiedad aquí y cuando va a Alemania solamente se queda pues en casa de uno de los hijos, ¿vale? Solamente para estar durante ese tiempo, pero aquí tiene todos sus vínculos, por lo tanto tendría residencia habitual en Canarias, ¿de acuerdo? Así que esa es la concreción y después, evidentemente, hay que concretar. En las crisis familiares, cuando hablamos de familia, hay que tener en cuenta dónde han vivido juntos o no, cuáles son los intereses de la pareja para estar en un sitio u otro, pues ya empezamos a concretar. Aquella pareja que iba a Península solamente a trabajar, uno de lunes a miércoles y el otro, y ella de miércoles a viernes, dijimos, o martes a viernes, pero tienen aquí su residencia, vuelven aquí el fin de semana, aquí están con... Bueno, pues esos tendrán la residencia aquí. Con lo cual, si concretamos todos esos aspectos, unos aspectos para crisis familiares, otros para relaciones paterno-filiales, no estamos para entrar en el detalle de cada uno, otro para relaciones económicas, otro para las sucesiones, conseguiremos concretar esa residencia habitual. ¿Y esto qué se hace? Pues escribir en artículos. Aquí tienen un artículo que he escrito sobre lo mismo, propuesta de un concepto europeo de residencia habitual en el derecho de familia internacional y otros más pequeños que he hecho, y congresos y encuentros en los que uno va y habla con sus compañeros, le pregunta qué opinan, qué no opinan. Bueno, arriba a la izquierda en Valencia dando una ponencia, arriba a la derecha en Granada en las jornadas de EBDIRI, abajo a la derecha en mi querida también Universidad de La Laguna, en la Sala Tomás y Valiente en la Facultad de Derecho, a la izquierda una conferencia, esta era en Argentina, esto fue en noviembre del año pasado. Y por lo tanto buscamos dar solución final. El estudiante Erasmus vive en Canarias, la ciudadana alemana y jubilada, como comentamos, vive en principio en Canarias y habría que tener en cuenta otros criterios. El funcionario de Canarias en Bruselas, si no se ha mudado de forma definitiva, si vive allí de forma estable y viene aquí solo de vacaciones, vivirá en Bruselas durante porque si es funcionario efectivo, está en Bruselas trabajando, habrá que ver la estabilidad. Si es un funcionario por un determinado tiempo nada más, unos meses, podría ser en Canarias, ¿vale? La pareja que vuelve a su país, pues durante el curso con la menor, durante todo el curso, pues si está allí de forma estable con el curso, vive allí.
la madre que se desplaza a su país en el país de origen, porque ya lo dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también, una funcionaria del gobierno de Canarias allá, él aquí en Las Palmas, si tienen aquí todos sus intereses aquí, los desplazados por trabajo, pero vuelven a su sitio en el lugar en el que vuelven, o por ejemplo, el traslado de residencia durante un tiempo muy corto previo a un fallecimiento, por ejemplo, en Canarias. Con esto, más o menos, les he querido indicar cómo trabajamos en el ámbito del derecho, en concreto del derecho internacional privado, y ahora vuelvo, si les parece, a la presentación, cómo trabajamos en el ámbito del derecho internacional privado para desarrollar nuestras investigaciones, intentar ayudar a las personas, como digo aquí, o cómo me afecta a mí o no la investigación sobre la residencia habitual en derecho europeo, si me muevo o no me muevo, y si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Por aquí ya tenemos una pregunta, Lucas. Se trata de Ana, que dice: hola, los Erasmus que se van de Erasmus a Colonia, por ejemplo, deben empadronarse temporalmente, pero las cuestiones que plantea son muy interesantes. Vale, muchas gracias. Se pueden empadronar, pero se pueden empadronar, y yo creo que se deberían empadronar a efectos de tener constancia en Alemania, que están residiendo allí, pero en cuanto a lo que estamos explicando, por ejemplo, el empadronamiento como tal no es un criterio básico para saber dónde está la residencia habitual. Si recuerdas, nosotros miramos todos los criterios que se tendrían que ir aplicando y los criterios esenciales son el centro de su vida e intereses. ¿Sus intereses cuáles son? Yo me voy a Erasmus 3 meses o 6 para volver a Canarias, aunque me empadrone en Alemania, debo estar empadronado. Y es bueno por el aspecto formal, aunque no sé si es favorable desde el punto de vista de algunos descuentos de billetes aéreos, yo no he dicho esto, pero esté empadronado, no esté empadronado, mi residencia habitual no cambiaría y sería también la de Canarias. Bueno, no hay más preguntas, tenemos ya que ir cerrando. Lucas Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado en la sala 1 de Macaronay. Gracias a ustedes y les deseo muy buena tarde y que sigan seguro encantados con Elizabeth Lucero y hablando de los juegos de mesa. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más ponentes y, como bien decía Lucas, pues vamos a hablar de gamificación y de juegos. Enseguida en la sala 1.